Les pido por favor que pongan en mute durante los siguientes 8 o 10 minutos. Voy a explicar a través de estas láminas el proyecto de investigación realizado estos últimos meses. Posterior que termine la presentación, va a haber una ronda de preguntas y respuestas si algo no quedó claro. ¿Vale? Entonces, ¿de qué se trata esta investigación? ¿No? Como ustedes saben, estoy cursando a la maestría en ingeniería, entonces, como parte de las materias es para obtener el título de maestro en ingeniería, esta investigación realizada. Esta presentación forma parte del seminario de investigación 2, lo cual se está publicando durante este mes, que es octubre, ¿no? Ahora sí, entrando en materia, ¿cuál es el objetivo de la investigación que se realizó? Es desarrollar y proponer mecanismos de mitigación específicamente diseñados para la pyme, ¿no? En los lugares donde hay desastres naturales. Esto es con el objetivo de fortalecer la preparación que deben de tener estas pequeñas y medianas empresas, la respuesta y recuperación. Ahorita, más adelante, les voy a explicar el porqué de las pymes, ¿no? Y aquí en esta investigación, ¿cuál fue el problema que se encontró? ¿No? Estas comunidades o ciudades que sufren de desastres naturales, sismos, huracanes, inundaciones, una de las cosas encontradas es que la recuperación literal de la comunidad es muy lenta, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que estas pequeñas empresas, pues literal, son el motor de estas comunidades para recuperarse. Entonces, literal, la sociedad no puede recuperarse después de un desastre porque las pymes están seriamente afectadas. Y esto nos lleva a una paradoja de vulnerabilidad. No se pueden recuperar las pymes, no pueden crear, vamos a decir, el flujo efectivo necesario y por lo tanto no se puede recuperar esa comunidad o ese pueblo o esa ciudad. También, ¿por qué se dice paradoja? Porque las pymes encontramos que son las menos preparadas. Se estima que solamente el 20% de estas pequeñas empresas cuentan con un seguro para afrontar estas calamidades. Y el 85% carece de un plan de continuidad o BCP. Y cuando decimos BCP nos referimos a un documento donde al menos diga cuáles son las prioridades una vez que pasa el desastre, cómo se deben de preparar, a quién deben de llamar, es decir, un plan de emergencia, por decirlo de alguna manera. ¿Qué está agravando este problema? También fue algo que encontramos. Es que la infraestructura alrededor de estas comunidades rompe la cadena de suministro. Entonces, la pyme puede estar más o menos recuperada, sin embargo, al no existir una cadena de suministro, una cadena que de venta, para obtener los inventarios, eso es lo que detiene a que las pymes puedan seguir operando. Y algo más agravante fue la desaparición del Fonden, ¿no? Este mecanismo que tenía más de 20 años, donde funcionaba como un seguro del gobierno, donde podía distribuir dinero a todas estas pequeñas empresas y a las comunidades, ¿vale? Ahora sí, ¿cuál es el contexto y qué se siguió para hacer esta investigación? ¿No? Encontramos que que los desastres naturales han venido creciendo en los impactos que tenemos. Como lo mencionamos, existen cuellos de botella burocráticos para continuar operando estas comunidades y también que sí realmente existen todas unas leyes de protección civil, reglamentos que facilitarían toda esta recuperación. Sin embargo, pues no se está llevando a cabo como está planteado en la ley. ¿Y qué es lo que hicimos con estas preguntas centrales de investigación? Y las voy a leer rápidamente. ¿Qué tipo de pérdidas económicas son las más representativas, más allá del daño físico que se tiene? ¿Cuánto se tardan en recuperar las operaciones y qué factores están prolongando esta interrupción de estas pymes? ¿Y qué actividades de mitigación deberían de realizarse para
para que las pymes se recuperen. ¿Cómo se realizó? Es a través de cuestionarios, ¿no? Con una primera fase que es cuantitativa, se realizaron cuestionarios para determinar qué es lo que sucede durante un desastre. El alcance fue 5 estados clave: Jalisco, Michoacán, Puebla, Ciudad de México y Estado de México. Posterior a que tuvimos estos resultados de esta primera fase cuantitativa, se siguió una fase cualitativa donde se hicieron una serie de entrevistas con empresarios, con encargados de protección civil, para comprobar estos datos que habíamos sacado de la fase cuantitativa. Y posteriormente se hizo una integración de la primera y la segunda fase para comprobar que los resultados de estas encuestas, que aproximadamente fueron 100, tuvieran como un sustento en la etapa cualitativa. Es decir, si encontramos que el sector agropecuario de Jalisco y Michoacán fue el más afectado, es el confirmar esta parte. Por ejemplo, si en Jalisco el sector hotelero fue el más afectado, bueno, pues igual conocer qué sucedió en estos lugares. Ahora sí, ¿qué fue lo que encontramos o los resultados después de estas dos fases y de este mix que tuvimos? Lo voy a resumir en tres grandes hallazgos. Que la pérdida indirecta más grave es la interrupción, ¿no? Es lo que veíamos al primero como un planteamiento del problema. Es decir, más allá de que estas pequeñas empresas sufrieran un daño directo en sus inventarios, en su maquinaria, inclusive en las personas que les ayudan, ¿qué sucede después? Al no poder seguir vendiendo, al no poder tener nuevos inventarios, vamos a decirlo así, es una de las pérdidas más considerables. ¿Qué más? En promedio, la interrupción que sufren estas empresas son 9.8 días. Y esto se agrava por lo que se menciona que son los cuellos de botella, aunado a que Protección Civil, la Comisión Federal de Electricidad, no puede restablecer, en este caso la CFE, los servicios de energía eléctrica. Protección Civil no da los vistos buenos para continuar las operaciones. Entonces, esto agrava muchísimo más el desastre que ya se sufrió. Y también encontramos que aquellas pequeñas empresas que tenían al menos un plan de emergencia, un BCP, o que tenían una idea de qué iban a hacer después de un desastre, redujeron los días de 11.5 días de interrupción a 5.2 días, ¿no? Entonces, estos tres hallazgos nos llevan a decir, bueno, ¿qué se puede implementar o qué se puede hacer para que este promedio de 9.8 días lo pudiéramos bajar? Y para esto existe a nivel de la ONU unas recomendaciones, que es el marco de Sendai. Entonces, estas recomendaciones son a nivel global, donde nos dice qué se puede hacer para reducir los riesgos por desastre. Y a partir de este estudio del marco de Sendai, se aplicaron, vamos a decirlo así, 3 acciones que se van a recomendar para reducir estos 9.8 días. Número 1 es comprender el riesgo. El 2 es fortalecer la gobernanza, invertir en reducción de riesgos como punto 3 y aumentar la preparación. Cuando hablamos de comprender el riesgo, Protección Civil ya hace atlas de riesgo. Sin embargo, estos están muy enfocados en la parte de la población. Entonces, la propuesta es que también existan atlas de riesgos para las pymes, es decir, traducir estos riesgos técnicos a impactos en negocio, es decir, las cadenas de suministro, cómo son afectadas, si se pueden tener alternativas, etc. El segundo es fortalecer la gobernanza. Y esto no es otra cosa más que en estas cámaras de comercio que existen, es cómo se pueden crear comités de preparación para los desastres naturales. Es decir, en estas cámaras de comercio, introducir literal esta preparación que deberían tener, estos directorios, toda esta información que puede servir durante un desastre, que se tengan dentro de las cámaras, ¿no? Bien importante la reducción de riesgos. Por ahí vimos que solamente el 20% tienen seguros. Sin embargo, muchas veces esos seguros solo están enfocados en las pérdidas
dentro del negocio. No incluyen otro tipo de coberturas. Entonces, ¿qué se propone? Microseguros paramétricos. ¿Cómo funcionan? Es cuando hay un sismo, automáticamente, si este sismo es mayor de 6 grados, automáticamente, sin mayor temas burocráticos, se cobra la cobertura, ¿no? Entonces, esto les da liquidez inmediata a estas pymes para recuperar su flujo de caja. Planes de emergencia y continuidad del negocio, pero sencillos, ¿no? En estos comités de resiliencia empresarial se podrían implementar y, vamos a decir, invitar a estos pequeños empresarios a que tuvieran al menos documentado qué es lo que van a hacer durante un desastre natural. Y otro muy importante es aumentar la preparación. Utilizar el día de hoy celulares, mensajes de texto, WhatsApp, para alertar cuando vengan este tipo de desastres en los que existen, vamos a decirlo así, algunas horas o algunos días de preparación. Y lo mismo, una vez que se presenta el desastre, es poder ir comunicando rutas, rutas importantes para recuperar el negocio, si es que ya abrieron una carretera, es decir, ya tener una organización previa. Entonces, estas acciones recomendadas son a alto nivel. Evidentemente, pues esto se tendría que detallar para llegar al objetivo, ¿va? Entonces, por eso aquí ponemos las conclusiones y futuras líneas de investigación, ¿no? Como dijimos, existe una paradoja de vulnerabilidad. Las comunidades no se pueden recuperar fácilmente porque las pymes son las primeras que interrumpen sus negocios y es difícil que se recuperen. El enfoque metodológico con que se hizo de la parte de encuestas, que es la parte cuantitativa, y la parte cualitativa de entrevistas, creo que es el camino que se debe de seguir para continuar este tipo de estudios, ¿no? Otra cosa que se encontró es la era post-Fonden está llevando a grandes problemas a estas comunidades. Inclusive un estudio que se encontró es que hoy 2025 todavía se están pagando reparaciones de 2023 y 2024 con el gasto corriente de 2025. Entonces, pues literal, esto está haciendo un desastre en el cambio que existió en el Fonden. Y bien importante, la preparación, la documentación que estas pequeñas empresas deben de tener para afrontar estos desastres. Pues listo, esta es la primera etapa que terminamos de mostrarles esta investigación que se hizo. Entonces, ahora, si alguien tiene por ahí alguna pregunta, observación, pues bueno, me gustaría escucharla. Sí, adelante. A ver. Yo tengo una pregunta. La investigación identifica la paradoja de vulnerabilidad. Es ¿En qué correcto. consiste esta paradoja y por qué es fundamental para beneficiar un enfoque en la preparación? Ok, pues nuevamente la paradoja de vulnerabilidad es, estas pymes no se pueden, al haber una interrupción por un desastre, estas pymes quedan desprotegidas, ¿no? Por lo tanto, las pymes forman parte de la comunidad, ¿no? O de estas poblaciones. Al no poderse recuperar, al no poder vender los servicios o productos, pues no genera un flujo de caja. Al no generar un flujo de caja, pues literal no hay dinero circulante en estas pequeñas comunidades y por lo tanto, pues no se puede seguir con esta recuperación. Entonces, por aquí, estas recomendaciones es lo importante es que estas pymes se recuperen lo antes posible para que este Claro. flujo efectivo siga en estas comunidades. Por eso es como una paradoja, ¿no? Sí, ok. Sí, está claro. Gracias. Cons, Tanza tiene por ahí una pregunta también. Sí, bueno, comentas la desaparición del fideicomiso Fonden. ¿Por qué este cambio en el modelo de apoyo gubernamental hace que la preparación interna de las pymes sea más urgente que nunca?
Bueno, ahí como lo mostré en estas últimas láminas, el Fondem servía como un seguro, si bien las implicaciones por ahí políticas de desaparición, donde decían que había mucha corrupción y todo, era ya un fondo, un fideicomiso fijo que cada año se iba alimentando. No dependía de un presupuesto anual, ¿vale? Esa es la primera parte. Al desaparecer ese dinero, desaparece de ese fideicomiso y se va al gasto corriente anual del Estado. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que probablemente antes de que acabe el año ya se acabó ese dinero presupuestado para recuperar bueno, para recuperar cuando sucede un desastre. Y como lo mencioné por ahí, ¿no? Este año se está pagando reconstrucciones del 23 y del 24, ¿no? Entonces imagínense, este año los desastres que ha habido, pues probablemente ni siquiera va a alcanzar este año para empezarles a pagar como debería, ¿no? De ser. Y decir pagar es un decir, ¿no? Porque es crear nuevamente infraestructura municipal, estatal, estos apoyos que por ahí vemos a la población. Las pymes son las que se están quedando al último en poder tener este dinero. Entonces, probablemente a las pymes les va a llegar el dinero hasta el 26, si es que les llega. Entonces, para esto, pues ya pasaron 9 meses, un año, sin que van a tener esto que mencionamos, flujo de efectivo, ¿no? Entonces, este cambio que urge a que ya no se puede depender de este mecanismo que existía el Fondem, sino que literal las pymes se las tienen que arreglar con sus propios recursos, vamos a decirlo así, para que ellos puedan ir recuperando su flujo efectivo, el dinero que van a necesitar para comenzar a operar después de un desastre. Entonces, este cambio, pues también trajo vamos a decir, vamos a aumentar esta paradoja de vulnerabilidad, a que las pymes no se van a poder recuperar rápido esperando un Fonden, un apoyo gubernamental. Entonces, literal, entre ellos son los que van a tener que prepararse y estar listos ante un desastre. ¿Sí quedó claro? Sí, gracias. Vale. Diana, por ahí tienes una pregunta. Sí, es con respecto a las pérdidas económicas. En tu investigación estás distinguiendo entre daños directos e indirectos. ¿Por qué esta distinción es crucial para diseñar mecanismos de preparación financiera efectiva? Ok, sí. Pues la pérdida directa, vamos a decir, si es que cuando hay un desastre, una inundación, un huracán, es la pérdida que yo voy a sufrir en mi local, en mi materia prima, en la maquinaria que tenía, ¿no? Entonces, como tal, pues esa es la pérdida que voy a tener en mi lugar de trabajo. Las indirectas son todo lo que viene después, ¿no? Por ahí en una entrevista, una persona en un hotel decía, oye, es que, pues yo ya pude recuperar mi hotel, pero la gente ya no puede venir, porque las carreteras todavía están dañadas, muchas calles no tienen energía eléctrica, entonces tengo una cancelación de reservaciones durante los siguientes 6 meses. Entonces, yo ya estoy bien, yo ya tengo mi hotel, sin embargo, el ecosistema que está alrededor pues no me va a permitir que lleguen clientes. Por lo tanto, tengo una interrupción del flujo efectivo, ¿no? Entonces, el sector agropecuario y turístico son los que tienen más pérdidas indirectas. Entonces, es importante hacer la distinción porque si bien puede haber un seguro que te repara los daños inmediatos de tu local, de tu materia prima, lo que viene después, como en este caso, reservaciones o ventas de un producto, un servicio en los sectores restauranteros, pues son los que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, esta propuesta también de seguros paramétricos, pudiera existir una cobertura, ¿no? Oye, pues tú durante los siguientes 2 meses vas a perder tantas reservaciones, pues cómprame este seguro paramétrico y yo te lo voy a estar cubriendo, ¿vale? Ok, gracias, sí. No, pues al contrario, gracias. No sé si existe alguna otra duda, pregunta. No, de mi parte ya ninguna. No, creo que todo está muy claro. Vale, pues pues muchísimas gracias por su tiempo. Por ahí en la invitación está el documento que se diseñó, que es esta investigación de tesis.